Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos otra vez. Vamos a empezar orando, mis amados, en esta tarde, agradeciéndole al Señor tanta bendición. Mi Dios y Padre, yo te alabo y te bendigo, Señor bendito, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu fidelidad, mi Dios, por generaciones. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana y es grande tu fidelidad. Gracias, Padre, gracias. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y que podamos estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieres decir. Que tú nos renueves nuestro pensamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué interesante todo lo que hemos estudiado. Fíjense cómo dice en Mateo 11:22. Por tanto, os digo que en el día del juicio serán más tolerables el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Qué triste para las ciudades que estudiamos ayer, Corazín y Betsaida, que se hicieron tantos milagros. Y dice, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho esos milagros, el castigo, dice, el juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón que para vosotras. Tenemos que aprender que va a haber un juicio. Esa es una lección que tenemos que aprender, que va a haber un juicio. Cristo nos dice y nos afirma que habrá diversos grados de severidad en el juicio. Para algunos el juicio será más intolerable que para otros. Hay diversos grados de privilegio. En algunas áreas del testimonio de Cristo es mucho mayor. La gente que vive en ellas era más privilegiada que en otras, así que será mucho más responsables para los que tuvieron un testimonio menor. Hay grados de la severidad del juicio. Nuestra respuesta al mensaje de Cristo, ¿cómo respondes tú cuando se te comparte la Biblia? ¿Cómo recibes tú la palabra de Dios? Eso es lo que determina con cuánta severidad seremos juzgados. En Lucas 12:48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quienes haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Perdón. En Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras. Fíjate la palabra que usa Pablo. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La segunda cosa que aprendemos es que un severo juicio caerá sobre todos los que tuvieron oportunidad de recibir a Cristo y no lo aprovecharon. La tercera cosa es nuestra condición eterna. Está determinada por nuestra respuesta a Jesucristo y esa condición no puede ser alterada. La condenación sobre Tiro y Sidón no puede ser alterada, ni la de Sodoma. Su condenación está establecida y fue determinada mientras existían sobre la tierra. Pero en el día del juicio, Sodoma responderá por muchas cosas, pero no por haber sido negligente respecto a Cristo, porque nunca lo escuchó. ¿Cuánto mayor será el juicio sobre nosotros si hemos sido negligentes y hemos rechazado a Cristo? La cuarta cosa es que Dios perdona el pecado, no importa cuán terrible sea. Los pecados de Sodoma habrían sido perdonados si la gente se hubiera arrepentido. El juicio puede ser evitado y con el arrepentimiento de los pecados se puede escapar de él. Pero fíjense cómo dice el versículo 23. Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo,
hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Fíjense cómo dice ahí en Mateo 4, nos da una información sobre Capernaum en el versículo 13, dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y lo asentado en la región de la sombra de la muerte, luz le resplandeció. Ayer les decía, Capernaum era el centro de todo el trabajo del Señor. De ahí salía a los pueblos, a las aldeas. Era una ciudad marítima, es una ciudad muy importante. Está ahí en Zabulón, como lo estamos viendo, en la región de Zabulón y de Neftalí. Entonces, tenemos que entender que ahí el Señor Jesús casi vivía con sus discípulos. De ahí salían a hacer toda la obra para ellos. Imagínate cuántos milagros no vieron en Capernaum. Cuánta obra, cuánta palabra recibió Capernaum. Pero la gente lo rechazaba. Y decían, ay, no, este es el hijo del carpintero. No, este no, Capernaum. Entonces, ahí estaba el cuartel general. De ahí empezó el ministerio. Cuando se vino de Nazaret, llegó a Capernaum. Yo me imagino que tenía una casa ahí, y ahí era el cuartel. Pero cuántas cosas, amados, conocieron en Capernaum. Cuántas cosas. ¿Saben qué? En este tiempo, en nuestra ciudad, hay una cantidad enorme de iglesias. Iglesias grandísimas, iglesias medianas, iglesias chiquitas. Hay reuniones como células, pero hay tanta palabra. En este tiempo, con apretar un botón, puedes recibir un mensaje de un predicador de Corea, de Japón, de Estados Unidos, de África, de aquí mismo, de México. Tenemos tantos privilegios, pero ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué hacemos? No les ponemos cuidado. No les ponemos cuidado. Y eso fue lo que se le está acusando a Capernaum. Ahí estaba el Señor Jesús, ahí vivía. Ahí cuando venía de las aldeas, ahí venía a su casa. Y seguía predicando y seguía enseñando. Pero como dice ahí en el 11:23, dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Para ti. Hay 4 cosas que nos hablan de Sodoma. El primero es que Sodoma, cuando tú dices la palabra Sodoma, es un símbolo de la profundidad del pecado y del juicio. El Señor destruyó Sodoma y Gomorra por todo el pecado, el mismo pecado que estamos viendo ahora. Cuando dice la palabra de Dios que sería como en el tiempo de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, vemos a Sodoma y Gomorra con tantos homosexuales que se casaban unos con otros. Y es lo que estamos viendo en esta época. Eso es lo que está castigando a nuestra época. Los pecados de Sodoma
pudieron haber sido perdonados si se hubieran arrepentido. Así que tenemos que entender que Sodoma fue juzgada y destruida por causa del pecado. No hubiera sido destruida si la gente se arrepentía. En el día del juicio, Sodoma tendrá que responder a muchas cosas, pero no por haber descuidado y ser negligente hacia Cristo. Qué duro, hermanos, cuando hablamos de un juicio. Pero Jesús lo habló, Jesús lo dijo, nos advirtió, pero lo vemos tan lejano que decimos, no, eso es para los demás. Yo no tengo que pasar por juicio. Todos vamos a estar en el juicio. Nosotros como cristianos vamos a ser enjuiciados. ¿Qué hicimos con los talentos que Dios nos dio? ¿Qué hicimos de nuestra vida? ¿Qué hicimos de nuestro tiempo? No que si conocimos a Jesús o no. No, porque lo conocemos, porque lo hemos recibido en nuestro corazón. Pero va a haber un juicio y cada uno va a tener que dar cuentas de su vida. Cada uno. Va a haber un juicio. A veces no lo creemos y decimos, no, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. Y Él dice que más tolerable será el castigo de Sodoma y Gomorra por el pecado que ellos hicieron, porque es tolerable, porque Cristo todavía no venía, pero nosotros ya no tenemos excusa. Tenemos que responder al amor de Jesús. Vamos a orar, mis amados. Padre, qué dura palabra nos has hablado en esta tarde. Señor, que esta palabra nos haga reflexionar de lo que vamos a, Señor, a estar delante del juez justo que eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque te conocemos, pero queremos agradarte más. Queremos, Señor bendito, ser agradables a ti y que no tengas nada por qué enjuiciarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es que hemos estado juntos estudiando la palabra. Es dura palabra, pero tú y yo la necesitamos para caminar tomados de la mano con Jesús y que nada nos quite de caminar con Él. Los espero mañana viernes a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.